¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela. Agradezco a todos los que nos acompañan y comparten nuestro contenido para llegar a más personas y crecer esta comunidad. En esta ocasión nos acompaña una amiga y colega, la doctora Marisela Riveros Andrews. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en audiología, otoneurología y foniatría, además de una alta especialidad en audiología pediátrica, ambas por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene un diplomado en manejo integral de adaptaciones audiológicas para pacientes con hipoacusia. Es socio adscrito a la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, certificada por el mismo consejo y socio fundador del Colegio Mexicano de Audiología, Otoneurología y Foniatría. Actualmente desempeñándose como médico adscrito al servicio de audiología del Hospital Central Militar. Doy la bienvenida a la doctora Marisela. Muchas gracias por acompañarnos, Mari. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Dani, por el espacio de Entre Colegas. Muy a gusto de estar aquí de nuevo. Mucho tiempo. Sí, me da mucho gusto saber de ti y verte de nuevo y sobre todo pues poder platicar de esta gran especialidad que justo antes de empezar el episodio platicábamos que en la mayoría, si no es porque deciden todas las carreras, esta especialidad no es tan bien conocida y luego no nos avisan que se puede aplicar al ENAR para hacerla. Tenemos un episodio con la doctora Marta que nos platica de un poco de qué es la especialidad de audiología, otoneurología y foniatría. Y por eso, para este episodio, queremos hablar más de tu alta especialidad, que es en audiología pediátrica y todo lo que tiene que ver con las soluciones para personas, independientemente de la edad, con hipoacusia. Entonces, para tener un poquito de trasfondo, cuéntanos, Mari, ¿qué es la hipoacusia? Bueno, la hipoacusia, en términos coloquiales, pues es la pérdida auditiva. Puede ser una pérdida auditiva de diferentes grados, ya sea superficial, media, severa, profunda. También la podemos dividir como por etiología, si es por sensorial o conductiva, pero eso lo vamos haciendo a través de la historia clínica y a través de una audiometría, la verdad es que completa. Cuando hablo de una audiometría completa, pues estoy hablando de una audiometría tonal, donde se realiza vía ósea, donde si se necesita enmascarar, se tiene que enmascarar, y a partir también de la logoaudiometría. Entonces, todo eso es una audiometría y sobre eso vamos empezando para definir como una pérdida auditiva. Actualmente, la verdad es de que es muy importante lo de la pérdida auditiva porque estadísticamente 3 de 1000 niños que nacen, la verdad es de que presentan pérdida auditiva y si ya lo sacamos, la verdad es de que es muchísima la gente que presenta pérdida auditiva, o sea, desde los recién nacidos y más adelante en la edad adulta también pueden perder o en la adolescencia y demás. Por diferentes, la verdad es de que etiologías, hay muchísimas etiologías, cuando son de nacimiento, pues prácticamente puede que sea congénito, puede que sea hereditario, puede ser por diferentes factores que estuvieron expuestos, que estuvieron en la UCI, ya sea por factores perinatales, postnatales, prenatales. Entonces, pues sí, es muy variado. Ok. Sabiendo, para que sepan las personas que es una audiometría, es muy difícil, es muy costosa, hay lugares donde la hacen gratis. ¿A partir de qué edad se suelen hacer? La verdad es que la audiometría se puede hacer desde edad muy temprana. Por lo regular, se pueden hacer en infantes o se pueden hacer hasta en bebés, pero tenemos diferentes técnicas para poderla realizar, ya sea por reforzamiento visual, por observación de la conducta. La podemos hacer lúdica, que ya es a partir de que empieza el niño, lo empezamos a enseñar que cada que escucha el pip o escucha el tono, tiene que bajar una fichita y la podemos hacer pues en edad adulta. La verdad es que en la audiometría es relativamente, pues no es difícil, pero sí hay que saber hacerla para saber en qué momento tenemos que enmascarar, en qué momento tenemos que cambiar ciertas cuestiones y también cómo explicársela al paciente para que lo haga de la mejor manera posible. En realidad hay muchos lugares que la hacen de manera gratuita, pero cuando a veces la hacen de manera gratuita, una es que no te la entregan y dos es que a veces no está bien realizada
simplemente por no dar las indicaciones adecuadas o no saber en qué momento hay que enmascarar. Cuando hablo de enmascarar, es enmascarar el otro oído para que no le ayude al otro oído. En este caso, por ejemplo, en una pérdida unilateral, si tuviéramos una audición normal de un oído y del otro una pérdida profunda, en estos casos sí o sí debemos de enmascarar la audiometría, porque si no, se hace una curva fantasma y estamos dando un diagnóstico erróneo. Y por lo regular en los lugares donde es gratuita la audiometría, una, sí no la realizan completa de forma clínica, pues no sé, a veces no revisan bien los oídos y ahí trae un taponcito de cerumen, o simplemente no se dan las indicaciones adecuadas, como comentarle al paciente que no es hasta donde escuche el tono pi, lo más fuerte, sino simplemente es apenas lo escuche, aunque sea lo más bajito, desde ahí estamos checando a qué nivel se encuentra su audición. También hay que considerar la cámara o el lugar donde se hace físicamente, porque pues hay de cabinas a cabinas, ¿no? Yo en su momento tuve experiencia en adaptación y hay cabinas, impresionantes, hay cabinas muy básicas que eso también alteran un poquito el sonido ambiente, ¿no? Sí, realmente hay características específicas de cómo debe de ser una cámara sonoamortiguada. La verdad es de que sí son muy costosas y aparte sí llegan a ser muy grandes y pesadas y a veces no en todos los lugares te permiten meter una cámara sonoamortiguada. Además que la cámara sonoamortiguada depende qué quieras tener, porque también puedes tener un campo libre, entonces ahí sí necesitas como las medidas adecuadas para poner al paciente. Perfecto, muy bien. Ya hablando, o sea, ya sabiendo cómo se detecta, qué tan prevalente es, ¿cuál es el principal reto? A mí me tocaba más ver a personas adultas mayores que se negaban a aceptar, que tienen una probable pérdida, pero ¿cuál es el mayor reto, sin quitar el tema económico, que ahorita hablaremos de él, para que una persona se realice una evaluación? Hacerse la evaluación, a lo mejor muchos dejan a un lado lo que es la audición o simplemente no han detectado el no escuchar bien. Pero casi siempre cuando llegan a valoración una persona renuente a valorarse o no le da una prioridad es porque sus familiares, la verdad es de que lo traen y porque llega a haber muchos conflictos familiares de que le hablo y me entiende otra cosa, le estoy hablando y no me escucha, no me hace caso, pido ciertas cosas, me traen otras. Entonces llega a ser más porque los hijos o la esposa ya se cansó un poquito de que le suba tanto el volumen a la televisión, a la radio, y es cuando dicen te tenemos que llevar a checarte. Obviamente cuando una persona de cualquier especialidad, yo creo, te llevan casi a la fuerza o obligados, justo es cuando sale esta cuestión de que es que yo siento que estoy bien, que yo escucho bien. Claro. Pero ya cuando se hace el estudio, pues ya es cuando dicen, no, sí, ahora entiendo como el porqué de las cosas. Sobre todo a mí me tocaba cuando les hacíamos el estudio, siempre es así como dices tú, pues es que se aísla, grita, ya no quiere estar con nadie, está solo en una esquina y demás. Les hacemos la prueba, muchas veces, al menos en mi experiencia, le explicabas el resultado y como que no entendían o no querían entender o no sabían cuál era el impacto y le decía, mire, para entendernos vamos a ponerle, y yo le prestaba, tenemos aparatos de préstamo, le ponía los aparatos y se les cambiaba el semblante cuando les ponías, y eso que no se los adaptabas al 100%, porque pues no es lo ideal de inicio, pero les cambiaba el semblante y a nosotros nos permitían hacerles una prueba de que váyase, en este caso yo trabajaba en Costco de México, váyase a la tienda a dar la vuelta y ahorita regresa, y muchas de las veces ahí se hacía la venta porque decían, oye, no tenía idea de que así escuchaba, porque generalmente, a reserva de que me corrijas, ya para cuando llega un paciente con una pérdida moderada, tiene 5, 7 o hasta 10 años batallando, que ya él cree que muchos sonidos no existen y sí existen, ¿no? Es que realmente cuando llega una persona, un adulto mayor, la verdad es que es muy común que vaya a tener una pérdida auditiva, aunque sea una caída en alguna frecuencia. ¿Por qué? Por la parte de la edad, la parte degenerativa. También aquí entra mucho, la verdad es de que personas con patologías de base como diabetes, hipertensión, colesterol, la edad,
Entonces ya son factores metabólicos, vasculares, degenerativos, que muy probablemente teniendo todos estos factores, sí es como casi, pues no sé, un 70% de que sí puedan tener una pérdida auditiva. El problema es de que no saben a qué grado, porque pues también suele pasar que un oído esté mejor que el otro y pues como que no pueden ver como cuál es, o los dos están tan parecidos, pero un poquito más abajo el uno que el otro, que también, ¿no? Se confunden un poquito, pero sí, también es esta cuestión renuente a no estoy listo para usar un aparato auditivo. Fíjate que sí, y a mí me tocó algunos casos, pocos, pero algunos muy impresionantes de gente adolescente que llegaba solilla, no sé, 16 años en promedio, que decía, oye, es que quiero que me revises, me da mucha curiosidad porque siento que no escucho bien. Y me acuerdo mucho de un caso de una joven que le hice la audiometría y le dije, oye, es que tienes una pérdida moderada severa en un oído, el otro está al puro centavo. Entonces me dijo, dame unos minutos, ahorita vuelvo, y se fue y regresó con los papás, no sé, a la media hora, 45 minutos. Quiero que los pases, quiero que les expliques. Y los papás empezaron a llorar porque se sentían muy mal, que ellos siempre la regañaban, ¿no? De que por qué le haces así, porque a veces no escuchas, cuando estás en un lado no. Y lo compraron en ese momento porque dijeron, no puede ser, o sea, ¿cuántos años pasó? ¿Cuántos años pasó mi hija así? Y en personas, no por hacer distinción, pero en personas educativamente preparadas, conscientes que esto no está tan, o sea, no está tan presente en la educación general. Y antes de pasar a otro tema, me gustaría que nos explicaras, ¿ves esta imagen? Sí. Para los que no nos estén viendo, es una banana de la audición y es justo lo que platicabas, ¿no, María? O al menos nosotros nos decían que lo usáramos mucho como herramienta para poder explicarles las letras, cuáles se pierden, cuáles son los sonidos o para qué más se utiliza, María. Esa realmente es la audiometría. Okay. De tu lado, lo que sería vertical, pues tenemos las intensidades por decibeles, y en la parte de arriba horizontal tenemos las frecuencias. Uh-huh. Nosotros hacemos la audiometría en ese rango de 0.125 kHz a 8000 kHz. Justo donde están los fonemas, que son las letras, la M, la D, la P, la G, la K, es justo la banana speech. Es importante explicar esta cuestión, o yo al menos la verdad es que trato de explicárselos a los pacientes, porque realmente para adquirir el lenguaje o cuando se tiene una pérdida auditiva, ya sea moderada, severa, profunda, ahí sabemos a qué nivel tenemos los fonemas. Evidentemente, si tenemos una pérdida profunda y los fonemas los tenemos pues en audición normal, el paciente nunca va a adquirir lenguaje. Entonces, nunca le puedes pedir ¿por qué no habla? Que es diferente hablar al lenguaje. El lenguaje, pues, ya es una función mental superior, y el habla, pues, prácticamente es articular las palabras y sacarlas. Se pudiera confundir, pero en esta cuestión, por eso es importante, porque a veces cuando suele pasar, la verdad es de que en niños escolares, los que se pueden dar cuenta de una pérdida auditiva, pues son los maestros. Muy probablemente la paciente que tuviste no es su pérdida auditiva, pues no sé, a los 15, 16, muy probablemente la tenía desde, pues no sé, desde los 8 años, 7. La verdad es que la causa sería complicada saber el por qué, porque no se atendió como a tiempo, o no se dieron cuenta los papás, o no se dieron cuenta en la escuela. Y pero en este caso, por ejemplo, si ella dejara de pronunciar, no sé, la S, simplemente es porque no la está percibiendo, o sea, no la está escuchando, porque pues ahí no está su pérdida auditiva, no tiene una pérdida auditiva de audición normal. Entonces, por eso sí es muy importante justo esto. Si llega a tener una pérdida auditiva, y más en niños, tratar de llevar o acercar lo más que se pueda a audición normal, porque justo es esta parte de que puedan adquirir el lenguaje. Hay que recordar que un paciente o quien sea con hipoacusia severa, moderada, profunda, realmente el término sordomudo está mal empleado y de hecho ya no se utiliza. No es que el paciente no tenga cuerdas vocales, el paciente tiene cuerdas vocales para poder fonar.
simplemente no está en nivel de la audición adecuada donde puede escuchar los fonemas y poder hablar, o tener el lenguaje. Nunca había sabido eso, así que pues ya aprendimos de cajón algo. Muchas gracias, Mari. Y pasemos justo a este tema que a mí me llama mucho la atención, que es un tema en el cual pues a mí no me tocó prepararme porque es algo ya de alta especialidad. ¿Qué son los implantes cocleares, Mari? ¿Quién se puede beneficiar de ellos? La verdad es de que realmente no es algo tan viejo. O sea, yo creo que en 1972 fue el primer implante coclear que se puso a nivel mundial. A partir de 1990 fue el primer implante coclear que se puso en edad pediátrica y todo esto está aprobado por la FDA. En esta cuestión, la verdad es de que un implante coclear es un dispositivo eléctrico que a través de un componente externo y un componente interno, el sonido lo va a transformar de forma eléctrica y va a mandar esta estimulación a lo que sería el nervio, a las aferencias auditivas del nervio auditivo, y todas estas aferencias pues se van a lo que sería a la parte temporal de lo que es el cerebro. Nosotros, la verdad, justo pues lo voy a explicar en la imagen un poquito. Justo tenemos una parte externa y una parte interna de lo que es el implante coclear. La verdad es de que cuando se decide que un paciente es candidato a un implante coclear, sí tienen que ir ciertos criterios. La verdad es de que se puede en niños, en adolescentes, en adultos mayores, con pérdidas auditivas a partir de severa a profunda. En este caso, cuando es en un niño, la FDA ya aprobó colocarlo antes de los 12 meses, de 9 a 12 meses, y hay protocolos, la verdad es de que hay protocolos donde te indican como el límite de la edad para colocar lo que sería el implante coclear, por la cuestión de que el implante coclear tiene dos éxitos. Uno es el éxito auditivo, de que sí nos va a llevar a tener de alguna forma una audición normal, y la otra es la parte cognitiva de poder adquirir el lenguaje. Entonces, en este caso, sí es algo complicado porque el implante, como es un dispositivo eléctrico, a lo mejor muchos piensan que ya teniendo esto es como recobrar la audición a como se encontraba anteriormente, pero pues no. Como es un dispositivo eléctrico, realmente como se procesa el sonido va a ser de forma eléctrica. En cuestión, por ejemplo, de un adulto poslingüístico que perdió la audición, tuvo una súbita, no la pudo recuperar, o tiene una enfermedad de base inmunológica y progresivamente fue bajando su audición, pero sí tiene lenguaje, y ya un auxiliar auditivo no te da la ganancia que te debe de dar para llevarte a una audición relativamente normal, es justo cuando se puede indicar el implante coclear. Pero a veces lo que digo, sí se explica, pero a veces el paciente como que no llega a ser tan explícito o no llegan a como entender hacia dónde o qué tanto puede abarcar el implante coclear, porque como sabemos, el implante en la cóclea va la cadena de electrodos, que es la parte interna, y lo que se va a estimular para llevar como esa estimulación al nervio auditivo, obviamente no es un procesamiento de la señal auditiva de forma fisiológica o normal, es eléctrica. Entonces, suelen escuchar como robótico, como metálico. Muchos hablan que es como las ardillitas o como Mickey Minnie Mouse. Y en el momento que se pone el implante y se hace el encendido, por lo regular se quedan de que no, porque se distorsiona tanto el sonido, porque el cerebro tiene que aprender a escuchar de nuevo de esta forma, que cuesta un poquito más de trabajo en los adultos que pues en un niño o un bebé que nunca ha escuchado el sonido y esa es su única forma de escuchar. Entonces él ya no puede comparar qué era como lo fisiológico, lo normal,
a esta cuestión. Pero, pues en general es eso, ¿no? Es un dispositivo eléctrico, pues consta de dos partes. Justo la parte que se encuentra ahí es la parte externa. Ahí tiene el procesador, el cable, la antena y le falta la pila. Pero para poder hacer esto, antes o cuando se hace la activación o todos esos videos que se ven en redes sociales de que el niño ríe, de que sonríe y demás, la verdad es de que en la práctica nunca me ha tocado que pase eso. Por lo regular, cuando se hace un encendido que es después del quirófano, o sea, de que el primer paso a poner un implante coclear es tener al candidato adecuado. Ya que tenemos al paciente adecuado, el candidato adecuado, justo se entra quirófano. En el quirófano, ¿quiénes entran? Pues el otorrino es la persona que coloca el implante coclear, que debe tener experiencia justo en esto. Y entra el audiólogo, que aquí él en quirófano lo que realiza es colocar o checar que las impedancias, o sea, que es como que los electrodos estén bien antes de colocarlos, durante la cirugía, ver que todo quedó bien colocado, checar la respuesta neural y cierra el otorrino, ya justo ahí termina. Ya el otorrino ve que todo quede bien y que todos los electrodos hayan quedado correctamente en la cóclea. Y posteriormente, en un mes, se cita con nosotros, que somos los audiólogos, y hacemos lo que es el encendido. Entonces, justo en el encendido, que era lo que les platicaba, ya sea a diferentes edades o a quien se le haya puesto, ya sea en niños, en adolescentes, en adultos, adultos mayores, justo es cuando activamos estos electrodos que se colocaron y es cuando empezamos con la estimulación eléctrica para llevarlos a una audición normal. Y prácticamente es como, a grandes rasgos, como el funcionamiento del implante. Realmente, ya que tenemos, ¿cómo se llaman estas programaciones? Se llaman mapas. Ahí ocupamos estrategias de codificación de la señal auditiva, justo para ir como degradando el sonido y al final ir checando y ir formando lo que sería pues el sonido ya a nivel cerebral. Que este proceso lleva una rehabilitación de meses, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Mucho. Realmente es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo donde entra la parte quirúrgica, entra la parte del audiólogo, entra la parte de rehabilitación, de psicología, trabajo social y yo creo que el pilar de todo esto pues es la familia. Yo creo que para llevar el éxito de un implante coclear pues es trabajar todos en equipo, pero yo creo que la familia, o sea, un paciente bien rehabilitado, yo creo que el 80% lo hace la familia y trabajar con ellos y demás. Por esto también yo creo que es muy importante la parte psicológica y la parte, pues sí, de todos. Realmente en el momento que se pone o que ya se empieza con el implante coclear o se hace la activación, la verdad es de que previamente de 3 a 6 meses el paciente debió de haber estado utilizando un auxiliar auditivo. Y también inicia ya su rehabilitación auditiva con las licenciadas en comunicación humana. ¿Cuánto tiempo deben de recibir terapia? La verdad es de que tampoco es hasta que ya empiecen a obtener el lenguaje. La verdad es de que esto puede ser por mucho tiempo y no creas que es 1 año, 2 años, pueden ser 15 años de terapia donde tienen que ir constantemente todos los días. Por eso yo creo que el gran trabajo, pues, es de la familia, que se pongan como a trabajar, ¿no? Con los niños. Y además, no sé cómo sea en esta administración federal, pero es un tema costoso que no se cubre para la población en general hasta donde yo recuerdo. Conocí algunos casos de
de pacientes que se beneficiaron por algún programa que en su momento hizo, no sé si Cinépolis, y alguno de la administración de Peña Nieto también, pero no es accesible para todos, ¿no? O sea, aunque se haga un tamiz neonatal auditivo, aunque le detectes una sordera, el camino es difícil, ¿no? Lamentablemente, el tamiz auditivo debería de ser obligatorio, como el metabólico, y no lo es. En el sexenio pasado sí se apoyó esta discapacidad auditiva que al final pues es una discapacidad invisible. Entonces, esto es preocupante porque en cualquier lado que tú vas hay rampas, está la opción para los que no pueden ver, pero como el paciente que no escucha prácticamente lo ves físicamente normal, no existe la forma de poderla apoyar. O sea, sí sería muy importante continuar con esto de la discapacidad auditiva. Yo por eso digo que es como la discapacidad invisible. O sea, puede que no se den cuenta que realmente la persona no está escuchando. Y sí, este sexenio, la verdad es de que desconozco qué campaña se esté apoyando, pero realmente es demasiado costoso y la verdad es de que a mí que realmente me gusta mucho el implante coclear, veo y trabajé en una empresa que justo se encargaba de ver las garantías, de cambiar las cuestiones de, pues sí, de los procesadores, de todo, si se descompone, es demasiado costoso. Aproximadamente, y no sé, la verdad, pero un implante, yo creo que en forma privada, yo creo que está en $500,000. Sí, más o menos eso ronda. Al menos esa persona, las dos personas que yo supe, estaban entre 500 y 600 mil pesos. No, nada más el proceso, porque falta toda la rehabilitación que ya mencionaste. Sí, entonces, la verdad es de que en los institutos, bueno, justo por la pandemia, la verdad yo creo que sí no se pudo implantar tanto como previamente se estaba haciendo. Yo creo que aproximadamente, y es como a lo mejor, se realizan 300 implantes al año. Pero anteriormente con la cuestión del seguro popular sí se estaban realizando lo que eran las donaciones del equipo y, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación entras a un programa donde te evalúan y ahí mismo la verdad es de que está increíble el área de terapia. Entonces, sí llegan como a pasar a nivel 0 y se les da la terapia, ¿no? Lo que a veces dicen o les proponían a los pacientes foráneos es que prácticamente se tenían que mudar. O sea, dejar su ciudad de origen para poder llevar la terapia, porque esa es otra cuestión. Además de que no existen muchos audiólogos que se dediquen a implante coclear, también no hay tantas terapeutas que se dediquen a la terapia auditiva verbal. Y en provincia, yo creo que en provincia. Muchísimo más difícil. Sí. Y yo, perdón. No, pero bueno, pero vaya, me di a entender. Sí, sí. Pero bueno, muchos se quedan aquí y la verdad es que es muy difícil. Todo de llevar la terapia, de seguir sus programaciones, de trabajar en casa. Aquí hay muchas escuelas en la Ciudad de México, la verdad es de que se dedican justo a esto, que cabe aclarar que todos los niños implantados, aparte de que pueden ir 5 horas al día, de lunes a viernes a terapia como escuela, eso no significa que tengan su escuela curricular, o sea, primaria, secundaria, preescolar. Aparte, en las tardes, ellos tienen que ir a su escuela. Entonces, es muy cansado para los niños estar todo el día, en la mañana en terapia y en la tarde, pues, la escuela normal, ¿no? Pero Claro. sí, es muy caro. Es muy caro, la verdad es que yo creo que sí es algo que se debe de pensar, porque aparte es algo que van a tener toda su vida. Pero supongo, no sé cuál es tu experiencia, pero que conforme pasan el tiempo, los niños que ya se transforman en adultos, no sé, me imagino que deberían estar agradecidos un poco por el tema de tener los 5 sentidos, a la contraparte de haber tenido sordera. No sé si te ha tocado ver como opiniones de alguien que ha dicho, no, la verdad yo hubiera preferido tener mi infancia normal, si se puede decir, haber estado, como dices tú, tantas horas metido en esto, ¿no? No,
Yo creo que vale la pena. ¿Verdad? Sí, ok. No, el implante, sí, te devuelve la audición, te devuelve un sentido. Yo la verdad es que estoy muy, muy a favor del implante, muy, muy a favor. A lo mejor a mí lo que me puede pesar un poquito es la cuestión justo la económica, que es algo muy caro y cuando se descompone algo y hay que cambiar algo, suele pasar que no tienen el recurso para cambiarlo y el paciente se queda sin escuchar. ¿Y cómo se sienten los papás de no poderle cambiar eso a sus hijos? Pero cuando digo que las piezas son muy caras, ¿puedo hablar de precios? Sí, sí, sí. Aproximadamente una antena, yo creo que aproximadamente, porque la verdad no sé en cuánto están, y la verdad es que hay 4 marcas de implante a nivel mundial. Una es Medel, otra es Cochlear, Advanced Bionics y Oticon Medical. Cada uno maneja diferentes precios, diferentes partes externas, diferente procesamiento de la señal. Cada una tiene menos o más electrodos, pero al final la verdad es que las 4 marcas son muy buenas, pues ya están aprobadas por la FDA, pero pues tú utilizas con la que te acomodes un poquito más. No sé de precios, pero aproximadamente si se descompone una antena cuesta 10,000. ¿Pesos o dólares? Pesos. Que generalmente esta persona me decía que a veces cada 6 meses o un año el niño se le echaba y tenía que comprarla, ¿no? Es que también viene mucho el cuidado de los papás que den con estos dispositivos. La verdad es de que sí, las empresas te dan una garantía en el momento que los adquieras, o sea, cuando compras como el kit de implante de oído, o sea, el implante de oído interno y la parte externa, que es como justo un auxiliar, la parte de acá. Te dan una garantía, pero obviamente esa garantía pues no va a ser para toda tu vida. La parte interna, la empresa da una garantía casi todas por 10 años, o todas, si no mal me equivoco. Es muy raro, la verdad es que haya una falla interna y que te tengan que explantar, o sea, es muy, muy raro. Pero la parte externa, lo que se coloca aquí atrás, pues sí, o sea, la antena 10,000, el cable 3,500, 3,800, las pilas 7,500, 8,000, accesorios 1,000 pesos, el procesador, si no tuviste tu seguro, es muy costoso, o sea, no sé, 30, 40, no sé, 60. Okay. Y si se te descompone mucho o no lo cuidan como debe de ser, el mantenimiento adecuado, sí, está sí, claro. Cambiando drásticamente el tema, porque creo que salieron todas las dudas que tenía respecto a este tema. Tuviste una rotación en España. ¿Cuál es el panorama? ¿Estamos muy lejos del primer mundo que le consideran Europa o México se defiende en esta situación? Yo creo que México se defiende. La verdad es de que la especialidad, como no sé si les comentó Marta en la entrevista que estuvo con ustedes, realmente en México y en Alemania tenemos que ser médicos para ser audiólogos. En la demás parte del mundo son, no sé, fonoaudiólogos, es como una carrera, ¿no? En el caso de España, la verdad es de que no existe audiología de forma médica. Entonces, en el momento que llegamos, me fui con otra amiga a la rotación. La verdad es de que evidentemente le introducen al servicio de otorrino y pues otorrino la verdad es de que pues es quirúrgico. Entonces prácticamente aquí quienes aprendieron o trataron de hacer como las cuestiones de audiometría, de ver pacientes y demás, pues sí, eran enfermeras y pues la verdad es de que tampoco tenían muy bien las bases porque la verdad es de que pues sí se requiere que te expliquen o ver muchos pacientes. Y sí, o sea, la verdad es de que también en mi rotación tengo que decir que no era en un hospital tan grande o que se encargara justo de implante coclear, pero la verdad es de que sí hubieron otros estudios que hacemos nosotros, o sea, como los potenciales,
la BNG, el videohit, o sea, cosas otoneurológicas y aparte audiológicas. Y la verdad es de que considero que México está muy bien. La gran diferencia, y yo creo que ahí entra mucho la diferencia entre España y México, es que ahí el sistema de salud, niño que tenga pérdida auditiva o persona que necesite un implante, te lo da. Y te lo da de los dos oídos. Pues, ¿cómo le compites a eso, Mari? Sí, entonces, pero lamentablemente también en Latinoamérica, que yo creo que la verdad es de que están muy bien en cuestión de la audición, otoneurología y foniatría. De hecho, yo creo que son excelentes. También hay el sistema de salud en Brasil y les dan el implante. Y no solamente eso, un implante no solo es ponerlo y ya. Va a llegar un momento en que no van a ver las refacciones del procesador y demás, y tienen que actualizarse, así como los celulares, ¿no? Ya no se me actualiza, ya no puedo hacer más, tengo que comprar otro celular. Justo así pasa con la parte externa del procesador. También eso se lo dan. O sea, les dan las actualizaciones que también tienen un costo, pues, más de 200,000, ¿sí? 250,000, no sé. Entonces, justo es la desventaja en México, es que sí te lo dan, si es que llegas a ser candidato, pero te lo dan y te dicen, pero ya te dimos. Claro. Y en los demás países, te lo cambian. Justo me tocó llegó a la empresa un extranjero, un americano, o sea, y a ellos, por ejemplo, cuando se implantan de un oído, les dan su procesador, o sea, en la activación su procesador, y aparte les dan uno de repuesto. Por si se descompone, ellos pueden sacar su procesador y ponerse el otro. Eso no pasa en México. O sea, en México se te descompone, lo tienes que mandar a la casa comercial y te lo van a regresar. Pero el paciente, la verdad es que se va a quedar sin escuchar todo ese tiempo. Claro. Sí, yo creo que esa es la desventaja. Ahí tienen tarea pendiente los del colegio para ponerse, ustedes que tienen los diputados y senadores cerquita, porque es injusto, ¿no? Es injusto que un ciudadano llegue al mundo con esa discapacidad, la cual no pidió ni le tocó, o sea, le tocó simplemente y sería, como dices tú, lo justo, pues que te ayudaran a tener tus 5 sentidos como todo ciudadano sin tener un costo agregado y considerando, pues, no es un costo que pues prácticamente casi nadie podría con él. Entonces, pues tiene tarea los del colegio. Me aparece dentro de tu currículum como socia fundadora del colegio. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Y cómo es este gran paso de iniciar un colegio? Mira, ahí sí, la verdad, no me siento como experta. La verdad es de que lo del colegio justo fue cuando salí en la alta y estuve trabajando justo en lo del implante. Yo creo que fue en el 2019 o no sé. Y justo nos estábamos formando, la verdad es de que por áreas, por comités, porque hubieron ciertas situaciones de que la verdad es que como en México sí somos médicos para realizar lo de la especialidad audiología, justo se estaba viendo que, por ejemplo, pues es que aquí se necesita tener como la carrera para ejercer la audiología. Entonces, justo hicieron este colegio para poder, de que, a ver, el implante coclear lo debe de haber un médico especialista y que pues también sepa ver lo del implante, no cualquier persona pueda tener acceso como pues a los temas de programación, también en cuestiones la verdad es de que de auxiliar auditivo, pues también justo es lo que están viendo, pero como empezó lo de la pandemia, la verdad es de que no ha habido otra sesión, pero solo hemos tenido una y justo fue para ponernos de acuerdo, cada quien decidió como en su afinidad de área, ¿no? Foniatría, otoneurología, patología del lenguaje y justo audiología. Y en audiología, pues sí, se hizo lo del comité de auxiliares auditivos y de implante coclear, ¿no?
Pues qué bueno. Pero la verdad, es bueno porque hay que unificar, o sea, como bien lo acabas de decir, o sea, empezar a tener un consenso y unificar y mejorar el gremio y pues todos los procesos también legales que hay detrás, ¿no? hubieron ahí ciertos problemas, o sea, la verdad es de que, pues, pero yo también creo que es como las especialidades, ¿no? O sea, como que, pues, uno hizo una especialidad, pero pues no sé, hicieron otra cosa y también hacen lo mismo que esta persona, que yo creo que pasa en todas las especialidades. Entonces, pero nosotros no teníamos lo que es el colegio. Claro. Entonces, apenas estamos como en camino a eso. Perfecto. Mari, de las últimas preguntas, ¿qué se siente trabajar en un hospital militar? Pues, en particular a mí me gusta mucho. Sí, o sea, lo que más, o el motivo del por qué decidí, sí, aceptar el Hospital Central Militar, es porque la verdad, en cuestión a implante, tienen todo. O sea, tienen las 4 marcas, los pacientes, la verdad es de que económicamente los apoyan demasiado. Entonces, el equipo que tienen, la verdad es de que está súper equipada la área. Y la verdad es que afortunadamente no me ha ido mal. O sea, la verdad es de que son muy amables y, y pues ya, lo que menos sufro es justo en ver a los pacientes de implante que no puedan, como en otros hospitales, aquí ya no. O sea, ya no sufres ya no de sufro, ver. la verdad. Mari, ¿algo más que se me haya escapado del episodio? ¿Algo más que nos quisieras decir? La verdad es de que es muy amplio, la verdad es de que justo solo estamos hablando de un tema muy pequeño. Como algún consejo o algo que me gustaría que supieran es, si llegan a tener, o bueno, para todos, ¿no? Yo creo que lo importante o quien esté a cargo de tener el primer contacto con un bebé es de verdad que no se les pase a hacer el tamiz auditivo. La verdad es de que no solamente es el tamiz auditivo, cuando hay niños en UCI que tuvieron mucho riesgo, no solamente es el tamiz. Hay que complementarlo con potenciales auditivos de tallo cerebral y con emisiones. O sea, nunca dejar de complementar una valoración audiológica como debe de ser, porque se van muchos diagnósticos y justo ya es cuando llegan a los 2 años y no habla. Y aquí en la audición, yo creo que lo más importante es el tiempo. O sea, el tiempo es valioso, ¿no? Por la plasticidad cerebral. Entonces, para todos que tengan el primer contacto, si tienen un neonato que tuvo muchos factores, estuvo en UCI, estuvo con asfixia perinatal, hiperbilirrubinemia, todos los factores que pudieron haber, o sea, no solamente quedarse con el tamiz, sino derivarlo para que se le pueda hacer su valoración completa. Yo creo que como que eso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos, Mari. No, muchas gracias a ti por el espacio. La verdad es que la pasé muy bien, me dio mucho gusto volver a verte y una disculpa por lo de provincia. No, hombre, no pasa nada, Mari. A mí me da mucha risa. Yo esa palabra la tengo tatuada gracias a Chabelo, que así decían, ¿no?, en el programa de provincia. Por eso me da mucha risa la palabra, pero pues no pasa nada, no creo que sea algo despectivo. De nuevo, muchas gracias, Mari, y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Gracias por acompañarnos y les agradecemos que compartan este episodio con sus amigos para que pueda llegar a más colegas y crecer el proyecto. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.